No. 2022 fue un año que siempre recordaré, y no precisamente por sus momentos felices. La muerte de mi abuelo desencadenó demasiados problemas en la familia. La situación se volvió tan tóxica que yo terminé saliéndome de casa. Estuve viviendo unos meses en casa de una amiga, mientras que ella salía con un extranjero en ese entonces. En mayo de 2022 se presentó la oportunidad de que me fuera a trabajar a Inglaterra. Un amigo del novio de mi amiga trabajaba en una empresa que necesitaba personal técnico. Creo que fue una buena oportunidad para desentenderme de todo lo que estaba pasando con mi familia. Llegué a trabajar en el centro de la ciudad de Londres, pero a vivir en las orillas. Traslados de varias horas muy parecidos a los de la Ciudad de México, solo que con transporte público de primera. Laboraba como técnico en una pequeña división de una empresa especializada en máquinas de arcade personalizadas, como esas que hay en las plazas y en los parques de diversiones. Máquinas con tapete de baile, simuladores robóticos, incluso cabinas fotográficas y mesas de hockey de aire. A menudo nos contrataban para realizar trabajos especiales, armar todo un centro de maquinitas y videojuegos en una plaza, o equipar la casa de un niño rico. Te voy a contar lo que me pasó en una instalación en una mansión en la parte más opulenta de la ciudad. Esta enorme casa tenía una entrada majestuosa con un gran vestíbulo. Un candelabro colgante iluminaba un suelo de parqué de madera exquisitamente pulido. Grandes espejos adornaban las paredes y una alfombra lujosa se extendía por el centro de la pieza. Cuando llegué vi un poco de polvo sobre los muebles, pero a los minutos había desaparecido. La casa estaba en remodelación, pero el servicio personal se encargaba de estar limpiando todo el tiempo. Llegamos a un salón amplio conectado a la recámara de un niño. Justo lo habían terminado de adecuar. Las luces de las maquinitas hacían falta para darle vida al espacio. Mientras estaba demasiado lúgubre. Un equipo que acudió anteriormente ya había trazado los planes de distribución de las máquinas. Otro equipo llevó los aparatos y los acomodó en su lugar. A mí me mandaron a conectar y a programarlas. Aquel niño tenía una pasión por los videojuegos que iba más allá de lo común. Por supuesto que sus padres estaban dispuestos a gastar una fortuna para hacerlo feliz. La familia no estaba presente cuando comencé. De vez en cuando alguien del personal se acercaba a preguntarme si no necesitaba nada. Programar las máquinas significa demasiadas cosas dependiendo del producto que se esté instalando. Las máquinas que tienen balones necesitan que estos balones sean inflados. Las que dan boletos necesitan que se les pongan los rollos. Las que tienen agua, que se han llenado sus tanques. Era una tarea pesada, una a la que yo le calculaba 12 horas, pero me dijeron que la querían en 7 porque era el cumpleaños del niño y ya se tenía que entregar. No iba ni a la mitad cuando mi jefe me habló para preguntar si ya podía entregar, que porque la familia iba a llegar antes. Les dije que iba a hacer todo lo posible, aunque por dentro sabía que iba a estar muy difícil. A las 2 horas llegaron las camionetas. Seguramente el niño iba a llegar corriendo a ver su sala privada de videojuegos. Antes de que algo parecido ocurriera, una muchacha de servicio entró para advertirme que el niño era especial y que no debía hablarle ni hacerle demasiadas preguntas, ya que era muy tímido. Me dijeron eso cuando me pudieron haber dicho la verdad, cuando me pudieron haber advertido que me iba a llevar un susto cuando lo viera. Sin hacer ruido, el pequeño entró a la sala. Yo ni me di cuenta, de repente volteé y lo encontré sentado en un juego que tiene una motocicleta frente a una amplia pantalla.
Cuando lo vi me sobresalté, pero porque apareció de un momento a otro sin que yo viera quién lo había puesto ahí. Y esto es importante. Cuando lo vi no pensé que ese fuera el niño al que le estaba instalando la sala de juegos. No lo pensé porque no era un niño, era un muñeco y no una persona. Unos momentos después, una de las niñeras entró por él. Primero habló con el niño y luego se lo llevó de la mano. Vi que el muñeco se iba caminando con ella, pero te juro que en ese momento no me sorprendió, como que no le presté la suficiente atención. Estaba apurado, concentrado en lo que estaba haciendo. No le pude dedicar ningún pensamiento a lo que acababa de pasar. Sin embargo, a los minutos nuevamente me sorprendió el muñeco. Otra vez estaba en la sala conmigo. Estaba sentado en el suelo mirando exactamente en mi dirección, como si alguien lo hubiera colocado ahí para que me viera trabajar. Esta vez estaba mucho más cerca, así que lo pude ver mejor. Su apariencia era tan realista que resultaría perturbadora para cualquier observador que no supiera bien qué era lo que estaba viendo. Su cabello definitivamente era real. Le habrían cortado a un niño de verdad su cabello para ponérselo al muñeco. Sus ojos grandes y vidriosos parecían contener una chispa de vida que no debería existir en un simple muñeco. La piel de tela que lo cubría estaba enriquecida con detalles casi espeluznantes. Las imperfecciones eran tan reales que daba la impresión de que la piel de un niño se había trasladado terroríficamente a la figura. Volví a mi trabajo, pero ya no estaba tan concentrado. ¿Qué es eso? ¿Será ese el hijo de los dueños de la casa? Seguía tratando de volver de lleno a mi tarea cuando de pronto, de reojo, capturé algo que me provocó escalofríos. El muñeco se movió. Primero movió la cabeza, luego las manos, como si estuviera despertando de un sueño. Sus pequeños dedos de trapo se contraían con una gracia antinatural, doblando y flexionando con una fluidez que sugería una vida propia. El muñeco vestía una réplica exacta de la ropa que un niño real usaría: pantalones cortos, calcetines, zapatos nuevos y un suéter de lana tejido a mano. De verdad sentí sudor frío en toda la espalda, ya que después se levantó y caminó. Lo más espeluznante de todo era que no había mecanismo visible en su interior. No había manera de que fuera un robot. Cada paso que daba era tan perfecto que parecía imposible. Se movía con una gracia inquietante, como si estuviera poseído por una fuerza oculta. Sus costuras eran impecables y su relleno parecía ser simplemente algodón y trapo, sin ningún rastro de mecanismos o dispositivos que pudieran explicar su movimiento. Pensé que venía hacia mí, pero no, casi inmediatamente cambió su rumbo. Caminó lentamente hacia una de las máquinas de arcade e hizo como si estuviera jugando. Me quedé paralizado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. El niño se aburrió pronto de esa máquina y se fue a jugar a otra que estaba prendida. En un momento pasó a un lado de mí. A medida que el muñeco avanzaba, su mirada parecía seguirte, como si estuviera consciente de tu presencia y te estuviera observando con una atención inquietante. Era imposible que no hubiera nadie dentro de ese muñeco, alguien con pensamientos. Una segunda vez, la niñera entró por él. Ella hablaba español. A ella me daban ganas de preguntarle qué era eso, o más bien, quién era él. No pasaron ni 30 minutos cuando nuevamente el niño regresó. Esta vez sí hizo ruido, pero porque entró corriendo.
Era como si el muñeco estuviera consciente de que de inicio tuviera que evitar darme un gran susto. No se detuvo, se puso a correr alrededor de las máquinas. De vez en cuando pasaba a un lado de mí. Su simple presencia me provocaba inquietud. Imagina un rostro sin expresiones, una cara bordada casi a la perfección en una cabeza de tela y trapo. Imagina cómo las piernas se mueven, pero el tronco y los brazos van estáticos. Su presencia no producía calor, no había risas, era un objeto inerte pero animado, corriendo con una naturalidad insólita. No sé si a propósito o fue una casualidad, pero en una de esas el niño tropezó y cayó a un lado de mí. Me ofrecí a levantarlo, aunque la simple idea me llenó de escalofríos. Lo tomé de un hombro y del cuello, lo ayudé a ponerse de pie y comprobé eso que tanto me temía. En él no había ningún mecanismo oculto que lo hiciera moverse. Una tercera vez la niñera entró a la sala. Me vio contemplando con horror al muñeco. Se acercó y me explicó. Henry había estado en un trágico accidente años atrás en el que su cuerpo quedó irreparablemente dañado. Para aliviar un poco el dolor y la soledad, los papás habían mandado hacer un muñeco. Nadie sabe cómo es que los padres lograron que ese objeto cobrara vida, por decirlo de alguna manera. Supuestamente ni ellos mismos lo saben, o tal vez no lo quisieron decir, nunca lo iban a decir. ¿Cómo fue que consiguieron traer de vuelta a su hijo? ¿Cuánto dinero se necesita para lograrlo? Para tener de regreso a un niño que se mueva, que camine, que juegue, pero que nunca hable. Te escucho en mi trabajo. Al respecto no te puedo decir mucho, pero tengo que ponerte en contexto porque lo que te voy a contar me ocurrió en horas de trabajo. Soy chofer y escolta de un sujeto que tiene mucho dinero. A veces me puedo estar hasta 6 horas afuera de un edificio esperando a que salga, ya sea de día o de noche. A finales del año pasado, mi jefe me pidió que lo acompañara a una reunión en una remota locación a las afueras de la ciudad. Mi trabajo como guardia no solía ser tan emocionante, pero aquella noche, en cuanto atravesamos los límites frontales de la propiedad que visitamos, supe que iba a ser diferente. La casa en cuestión se erguía en medio de un oscuro bosque. Más que una casa, parecía ser un centro de operaciones o un búnker. Por dentro, el lugar era mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado, con pasillos largos y techos altos como los de un museo. La sensación que me provocaba estar ahí era como de opresión, se sentía como una cárcel, un lugar del que no era muy fácil salir. La reunión se llevó a cabo en una habitación en el sótano de la casa, la cual incluía un elaborado sistema de seguridad con puertas de acero y una caja fuerte que tenía todas las comodidades de un búnker de alta tecnología. Entré a la sala junto con mi jefe, pero casi de inmediato nos informaron que yo tenía que esperarlo afuera. Él estuvo de acuerdo, así que salí. Ningún otro asistente tenía escolta, o tal vez ellos recibieron la indicación mucho antes y esperaban en el estacionamiento. Sin instrucciones de mi jefe, tomé la decisión de esperarlo afuera de la sala. Caminé unos cuantos pasos a la derecha para tomar asiento en una banca.
Me senté, miré el suelo, mis zapatos, no recuerdo, pero algo me distrajo y me hizo mirar hacia abajo. Cuando levanté la vista, encontré mis alrededores ligeramente cambiados. Seguía siendo un corredor, pero no se veía del mismo ancho, sino que ahora estaba más amplio. Pero lo que me desconcertó realmente fue que la puerta que debía tener al frente y a la derecha ya no estaba. De hecho, no había ninguna otra puerta, solo una abertura que daba a unas escaleras que iban para abajo. Inmediatamente me sentí desorientado. Me levanté de la banca, miré a un extremo y al otro del corredor. No alcancé a ver el fin en ninguno de los dos lados. No muy lejos el corredor se empezaba a ensombrecer y desaparecía en la oscuridad. Caminé hacia la derecha, te juro que como unos 200 metros y no encontré nada, no llevaba a ningún lugar, no veía ninguna puerta, ningún elevador, nada. Regresé, pasé a un lado de las escaleras y la banca y ahora fui hacia el otro lado. Lo mismo. Me empezó a doler la cabeza pensando en que probablemente estaba en un sueño del que me era imposible despertar. Regresé a la banca, tomé las escaleras, bajé a pesar de que yo recordaba solo haber salido de la sala y caminar unos pasos hacia la derecha. No sabía qué estaba haciendo ni tenía idea de qué hacer. En el piso de abajo había un corredor idéntico, uno que se extendía demasiado y no llevaba a ningún lado hacia ambos extremos. Cuando regresé arriba, noté que también había escaleras para subir. Las tomé, llegué a una amplia cámara, muy parecida al lugar en donde estaban dando la reunión, solo que todos los asientos estaban vacíos y no todas las luces estaban encendidas. Busqué una puerta para salir de ahí, pero no vi más que una que parecía que llevaba a un baño. Del otro lado de la puerta había un pequeño cuarto sin muebles, pero con una ventana. La ventana daba al vacío. Como había algo de neblina, no se alcanzaba a ver qué tan alto estaba, pero asomarse provocaba vértigo. Salí de ahí, regresé a la vacía sala de reuniones. Se seguía viendo igual, solo que esta vez la puerta que no había encontrado momentos atrás estaba abierta, mostrando un corredor muy bien iluminado, pero con paredes de concreto que daban la sensación de mucho frío. Entré a ese pasillo y casi enseguida comencé a sentirme incómodo. No era solo la atmósfera opresiva de la casa que noté desde que llegué, sino algo más. La construcción parecía cambiar a mi alrededor. Desde el primer momento me vino la espantosa sensación de estar perdido. Avanzar y atravesar todos esos espacios desconocidos me hacía sentir peor. Subía, bajaba, daba vuelta a la izquierda y a la derecha y no llegaba a ningún lado. Y lo peor, no veía absolutamente a nadie. Las puertas y pasadizos eran una maraña confusa de caminos. Cada intersección parecía llevar a un nuevo nivel de pesadilla. Los corredores se estiraban infinitamente. Las puertas parecían cambiar de lugar y las escaleras aparecían de la nada. Era como si la casa misma estuviera viva y jugando conmigo. Mi nerviosismo aumentó y comencé a caminar más rápido, tratando de encontrar la salida de ese laberinto interminable. Grité para pedir ayuda, pero mi voz parecía ahogarse en los pasillos. Comencé a sentir que estaba atrapado en esa prisión subterránea y el pánico se apoderó de mí. La ausencia total de ventanas convertía el interior en un mundo aparte, aislado de la luz del sol y de la vida exterior.
La única fuente de luz era la tenue iluminación artificial que arrojaba sombras distorsionadas y ominosas en las superficies grises y desgastadas. Los pasillos eran laberínticos y su longitud infinita parecía burlarse de cualquier esperanza de escape. Las paredes parecían apretarse cada vez más, como si el edificio mismo estuviera vivo y tratara de asfixiarte. A medida que avanzabas por aquel búnker, el silencio se volvía ensordecedor. No había sonidos de la vida cotidiana, solo el eco lejano de tus propios pasos y el susurro de un viento inexistente que parecía llevarte a lo más profundo de la desesperación. La soledad se cernía sobre mí como una maldición. La ausencia de muebles o decoración alguna dejaba un espacio estéril y vacío, como si ese lugar a propósito hubiera sido despojado de todo lo que podría hacerlo sentir habitable. Estuve en tantos lugares que jamás podría regresar al punto en donde comencé. Finalmente, después de lo que parecieron horas de errar por los lóbregos corredores, llegué a un lugar que me heló la sangre. Ese en verdad parecía ser el final de todo el laberinto. En una sala inmensa y tenebrosa había un altar. En el altar se erguía una estatua de un águila sosteniendo un ojo dentro de un triángulo, un símbolo que reconocí de inmediato como el ojo que todo lo ve de los Illuminati. Mi mente de pronto se llenó de teorías de conspiración y miedos irracionales. Al acercarme para ver de cerca la estatua, algo en ella me provocó náuseas, como si ésta estuviera expidiendo algún tipo de radiación. Me detuve y volví cuando escuché que a mis espaldas se abría una puerta. Era la puerta de la sala de reuniones. La reunión acababa de terminar. Salieron unas personas, luego mi jefe. Miré a mis espaldas antes de reunirme con él. La estatua y el altar se habían ido. «Te perdiste», me dijo uno de los hombres que salió de ahí. «Esta es una prisión y allá abajo están las celdas». Me dijo que el lugar tenía una serie de aparatos que emitían ondas que alteraban la percepción de la realidad de quien anduviera caminando en los pasillos, especialmente de alguien que estuviera intentando escapar del búnker. Vi a mi jefe, caminé tras de él, todos recorrimos un breve pasillo en subida. En cuestión de segundos, estábamos fuera de ese edificio. Mi mente aún dudaba sobre lo que había experimentado, pero al mirar atrás, vi la puerta de la sala de reuniones a solo unos pasos del altar Illuminati. La verdad es que nunca vi a los presos. También me dijeron que las paredes estaban hechas de tal manera que impedían que se escucharan los gritos de abajo. No los vi, pero estoy seguro de que sí había gente atrapada en el sótano. ¿De qué otra manera explicas que cuenten con un aparato que te conduzca a la desesperación y la locura, perdido en la infinita estructura? Nunca mencioné lo que había vivido en ese lugar a nadie, y aunque sé que fue una experiencia aterradora y extraña, todavía no puedo saber qué fue lo que más me impresiona de haber estado ahí. Lo que te puedo decir es que desde entonces mi trabajo como guardia de seguridad se ha vuelto aún más inquietante, ya que siento que algo más grande y siniestro, operado por gente que tiene mucho dinero, se esconde a las sombras del mundo. Nos escuchamos pronto con más historias. Suscríbete, activa todas las notificaciones, comenta, comparte, deja tu like. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.